¿Alguna vez te ha pasado que hay una situación en tu vida que se repite constantemente y a veces es tan conflictiva que estás hasta asustado a ver cuándo vuelve a ocurrir, porque te genera mucho conflicto y mucho dolor, y por más que lo intentes, pues esa situación se repite y solamente estás pensando a ver cuándo la situación va a volver? Seguramente te suena, ¿verdad? Si es así, te aconsejo que te quedes hasta el final del vídeo, porque hoy vamos a ver precisamente por qué sucede esto y, lo más importante, cuál es la solución que le podemos poner a ello. Y lo vamos a hacer con un caso práctico, porque creo que es como mejor se aprende, ¿no? Cuando uno le explican algo con un ejemplo, se nos suele quedar y podemos entenderlo más fácilmente, ¿no? Voy a poner un caso que además me ocurrió a mí, que creo que es la mejor manera de aprender. Cuando a uno le sucede, se le queda bien grabado, y a mí me sucedió. Y me di cuenta que la única manera que tenía, y sobre todo la más efectiva y la mejor para solucionar estas cosas, es precisamente cuando el ejemplo es muy claro. Y además fue muy curioso porque fue un muy poco espacio de tiempo, ¿no? Lo cual me permitió verlo, porque a veces estas situaciones pasan, pero muchas veces se espera tiempo, a veces incluso años, y se vuelve a repetir. Y como no solemos acordarnos muy bien, nos suena, pero bueno, quizás nos olvidamos. Pero es que en este caso fue casi inmediato como sucedió la situación, y fue ahí donde yo me di cuenta. La historia tiene que ver con dos tejados. Ya te anticipo un poco la historia, ¿no? Yo tenía un local comercial y un buen día resulta que nos dimos cuenta que el tejado estaba estropeado, ¿vale? No había llovido dentro ni nada, pero no sé, algún vecino dijo que parece ser que el tejado andaba mal. Entonces se subió a verlo y efectivamente el tejado pues se había hecho una brecha y claro, requería que se arreglaba. Aún no era como muy urgente la cosa, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Y entonces empezó a buscar soluciones, pero parece ser que nadie se ponía de acuerdo a la hora de ponerle freno a esto, ¿no? Lo cierto es que la cosa fue a más y el tejado se abrió más aún. Entonces ya la cosa se vio urgente y yo empecé a preocuparme bastante, ¿no? Porque aunque era en la parte de arriba, pero sabía que iba a acabar llegando el problema abajo, ¿no? El tema es que todos los vecinos empezaron a moverse, pero parece que la cosa no iba. Se llamaron a constructores, se llamaron a arquitectos, todo el mundo lo fue a mirar, pero los vecinos no se ponían de acuerdo. Por una cosa u otra, no había manera de que la gente se pudiera de acuerdo a la hora de arreglarlo. El tema es que un día ya se cayó un buen trozo del tejado y dije yo, uff, esto ya empieza a ser complicado, ¿no? Y entonces empecé yo a tomar la delantera y dije, como no lo haga yo, aquí no lo hace nadie. Entonces empecé yo a buscar un constructor que pudiera arreglarlo, empecé a llamar a clientes que yo tenía que pudieran asesorarme y mirar. Bueno, tremendo, ¿no? Fue un desgaste muy grande porque estuve cerca de un año con esta situación. Y parece que estábamos a punto de lograrlo, pero no había manera. Y buscábamos a un constructor, venía y al final, pues tampoco. Luego otro y la situación seguía igual. Y claro, yo cada vez estaba más preocupado, tenía mucha angustia porque cambiarse de local no es algo así que se hace de la noche para la mañana, requiere pensar en otro local, en todo el desgaste emocional y económico que supone cambiarse. Por eso yo estaba buscando soluciones como un loco y venga, al final era yo el que más hacía, más que nadie. Parece que hasta los vecinos no estaban preocupados. Era yo, parecía que el único que estaba preocupado por ello. Y la casera de mi local, que también veía que yo pues me iba a marchar. Pero no había manera. Tal fue la cosa que esto era primavera y cuando empezó el tema, y claro, no había llovido
apenas, ¿vale? Pero según fueron pasando los meses, la cuestión es que vino una temporada de tormentas, estas típicas de verano, que no eran muy seguidas, pero muy fuertes, ¿vale? Y un buen día ya cayó una tormenta tremenda y el agua empezó a meterse por todos lados. No llegaba a mi local, pero se veía que estaba entrando por varios sitios, ¿no? Yo ya empecé a preocuparme, dije yo, madre mía, ¿esto qué pasa? ¿Y qué hice yo? Pues seguir insistiendo, y llamando a unos, y llamando a otros. Y por más que insistía, no hubo forma. Y así pasamos cerca de casi un año, no sé, 8 meses, 9 meses, no sabría decirte, pero bueno, fue bastante tiempo, ¿no? Y yo cada vez la angustia era más porque veía que no había forma de mirarlo. Al final ya miré otro local, que lo tenía así como ya medio palabrado por si acaso, aunque tenía esperanza de que este se solucionara, pero como veía que las cosas no iban muy bien, pues busqué un local que me pudiera servir, ¿no? Lo cierto es que estando en esas movidas, un buen día cayó una tormenta tan grande y tan fuerte que creo que el tejado ya se abrió una brecha muy grande y empezó a caer agua. Empezó a caer agua de una manera que aquello era tremendo. Y tuve que salir deprisa y corriendo, cogiendo las cosas, sin avisar prácticamente a nada, porque ya no había ni tiempo, protegí como pude, y como ya tenía el otro local medio palabrado, llamé al dueño y dije, mira, que tengo que entrar ahí sí o sí. El otro alucinaba, porque decía yo, qué raro, pues si aún está en un local, porque no estaba muy al tanto de lo que pasaba, ¿no? El tema es que nada, en cuestión de unas horas cogí todo y lo metimos en el otro local. Y dije yo, bueno, pues mira, por fin ya puedo respirar. Después de casi un año de todos estos jaleos, dije, bueno, ahora ya está, se acabó. Ya estamos aquí, empezamos con todos los trámites para el otro local y ese pues ahí se quedó, ¿no? Aparentemente parece que ya estaba todo arreglado, ¿no? Y bueno, hemos cambiado de local, genial, esta situación ha desaparecido, pues nada, miel sobre hojuelas y todos contentos, ¿verdad? Eso pensé yo también. Creo que esa noche empecé a dormir y estuve tranquilo durante una semana, arreglando las cosas y diciendo, qué bien, qué tranquilidad, ¿cómo estamos? Me he sacado este problema gordo de encima, ha sido duro, pero bueno, mira, y ahora tengo un local nuevo que estaba genial, todo estaba de maravilla, el dueño genial, los vecinos mejores aún, tenía 2 vecinos maravillosos y parece que estaba todo perfecto. Lo que yo no sabía, lo que tenía el universo preparado para mí, porque como pasando una semana así, que yo ya tenía todo colocado, me empecé a dar a la cocer a los vecinos y tal, y resulta que uno de los primeros que vino fue el vecino de arriba del todo, ¿vale? Que era un señor de Pakistán que yo conocía de hace tiempo, y me vino a saludar. Y yo dije, anda, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Y yo, muy bien, hijo, qué bien que tú has venido para aquí, que es una maravilla, qué guay. Y yo, pues sí, encantado de estar, mira, con un buen vecino, los de al lado también, y por lo menos aquí el tejado lo tengo en condiciones, no como en el otro lado que le conté la historia, ¿no? Y lo que pasó a continuación me dejó la sangre helada. ¿Sabes qué me dijo el señor? Dice, bueno, hijo, tejado aquí tampoco bueno, ¿eh? Y yo, ¿cómo que tejado aquí tampoco bueno? Y dice, no, tejado aquí está también mal, ¿eh? Ya llevaba mal y ahora está muy mal, cada vez peor. Os podéis imaginar cómo me sentí yo, ¿verdad? O sea, ¿cómo puede ser esto? O sea, acabo de salir de una situación tremenda y además, fijaos en la vida cuántos problemas hay, ¿no? Podría, yo qué sé, cualquier cosa le podía pasar al local, pero no. Justo lo que le pasaba era que precisamente ese local también tenía una brecha en el tejado. Y un local que estaba nuevo. Y lo que más me preocupó fue lo que me dijo él a continuación, que suele pasar normalmente en las comunidades de vecinos, ¿no? Seguramente todos vivís en unas comunidades y lo que cuesta poner de acuerdo a todos los vecinos, ¿no? Es casi una tarea imposible. Pero él me dijo, hijo, aquí llevamos muchos años intentando arreglar el tejado y no hay manera. La gente no se pone de acuerdo. Y yo, ¿pero cómo? ¿Pero cómo que no se pone de acuerdo? ¿Pero cómo que ahora tener...? O sea, os podéis imaginar la desesperación que me entró aquella noche, ya no dormí pensando en todo eso
Y en el fondo fue lo mejor que me pudo pasar, por lo que veréis que sucedió a continuación. Pero bueno, en ese momento la angustia fue tremenda, ¿no? Yo dije, ¿cómo salimos de una situación y nos encontramos no peor, sino prácticamente exactamente la misma? Y en cuestión de tiempo un espacio muy pequeño. Salgo de una y me meto en otra. En realidad fue lo mejor, porque yo a ella dije, estaba tan agotado ya de lo que había pasado durante todo ese año, que primero ya no tenía ganas de seguir luchando, ni de seguir peleando otra vez, porque tenía que empezar con lo mismo. Y segundo, porque recordé lo que ya había aprendido y dije, aquí es el momento de ponerlo en práctica. Llevaba un año tan despistado, tan desconectado de todo, que no me había acordado de poner en práctica lo que tenía que hacer. Pero ahora ya estaba tan agotado y tan rendido que lo que hice fue rendirme completamente y empezar a poner en práctica lo que hay que hacer cuando una situación de estas aparece en nuestra vida, ¿no? Que básicamente es, primero, rendirse ante la situación que está pasando, empezar a verla, darte cuenta que no se trata de arreglar nada, porque es evidente cuando una situación viene así a la vida de uno que no es para arreglarla, es un mensaje que envía la vida de algo que uno tiene que aprender. Y siempre suele ser lo mismo, son emociones que uno no ha transitado y que ahora la vida te empuja para que las transites, para que te pares enfrente de ellos y empieces a sentirlas. Ha sido un acontecimiento que se ha repetido durante toda la vida y muchas veces ni nos hemos dado cuenta, porque lo que hacemos ante esas situaciones normalmente es intentar solucionarla, como hice yo, ¿vale? E intentar arreglarla, y cuando vemos que no podemos nos evadimos, ¿vale? Yo, por ejemplo, en esta situación, primero intentaba arreglar lo que podía de cualquier manera, llegaba a casa agotado y lo que hacía era pues poner cualquier cosa para olvidarme de ello y no quería hablar nada y desconectarme. Todo menos enfrentarme a la situación. Y si te fijas, es lo que seguramente estás haciendo tú en tu vida en esa situación que se te está repitiendo. La intentas arreglar como puedas o intentas evadirte de ella para no enfrentarte a ella. O lo que hacemos también es atacar, protestar, criticar y meternos con esa situación, ¿verdad? Todo menos pararnos a pensar y a ver qué es lo que esa situación nos quiere decir, ¿vale? Y lo más bonito de este trabajo es que ni siquiera tenemos que plantearnos qué es lo que nos quiere decir, ¿vale? Es verdad que nos trae un mensaje, pero lo único que se nos pide la situación fue lo que hice yo a continuación. Ya me rendí, recordé todo lo que había aprendido sobre cómo se manejan estas situaciones y entonces me paré enfrente de la situación y empecé a verla como hay que verla. Primero me rendí y luego empecé a observar la situación, como si fuera una obra de teatro, como si estuviera sentado enfrente de una película que estás viendo. Entonces yo veía como los vecinos otra vez empezaban a discutir, como no se ponían de acuerdo sobre lo que estaba pasando. Y hay que vencer la inercia que tiene uno de empezar a meterse ahí, ¿no? Porque esa inercia viene y uno intenta meterse, pero hay que dejarlo, porque nosotros no tenemos que solucionar nada. Como se vio claramente en lo que estaba pasando, la vida no me pedía que yo arreglara nada. Y de hecho, como no me lo pedía, no se arregló. Así fue la situación. Y ahora me estaba pidiendo lo mismo, no arregles nada, solo ábrete a ver esas emociones que se están presentando delante de ti para poder sanarlas. Entonces me senté y vi las emociones, que la mayoría eran miedo y sus derivados del miedo. Mucho miedo, ¿no? Miedo porque, claro, de repente tienes que hacer un montón de cosas. Tienes que cambiarte, tienes que hacer un desembolso económico otra vez y todas las cosas que se te vienen a la cabeza, ¿no? Y ese miedo seguramente pasó hace muchos años en otras situaciones parecidas y huí de ellas y no me abrí a sentirlas y la vida vuelve a traerlas. Y a veces es tan evidente como en este caso que tiene que verlo y no te queda más remedio que ponerte enfrente, porque si no se va a volver a repetir y se seguirá repitiendo. Y lo que pasó a continuación muestra que esa es la manera de hacerlo, porque según yo me sentaba enfrente de la situación, al poco tiempo la situación se empezó a calmar y algo que
como me dijo el señor de Pakistán, llevaba 20 años sin arreglarse, de manera mágica empezó a arreglarse. Y sin hacer nada. Yo quieto, mirando, conteniéndome, viendo mis emociones. Y la verdad que le puse empeño, en parte porque estaba desesperado, agotado y ya no quería luchar más, y en parte porque veía que era lo que tenía que hacer, ¿no? Pero yo cuando los veía, lo único que hacía era ver lo que pasaba por dentro de mí. Y lo sientes en partes de tu cuerpo, ¿no? En el pecho, en cualquier lado, tú ves cómo esa energía está ahí. Y ves cómo todo ese miedo y esas emociones vienen a visitarte. Y yo procuraba sentirlas en el momento, que tampoco hace falta, ¿no? Si tienes una situación así, puedes pasarla como quieras y luego en caso la recuerdas y la vuelvas a sentir. Pero en este caso yo lo hacía en directo en ese momento, porque ya estaba tan cansado que ya decía, no, yo ya me olvido de todo y lo que hago es abrirme a sentir lo que está pasando en ese momento. Entonces cuando veía a los vecinos discutir, cuando veía que venía un constructor y otro, yo nada, impasible. Lo único que hacía era ver qué estaba pasando por dentro de mí. Y cuando llegaba a casa, en vez de evadirme, que es lo que uno quiere hacer, pues la mayoría de las veces me paraba, volvía a revivir la situación, me sentaba en silencio y volvía a revivir todas esas emociones que estaban pasando por dentro y las permitía. Cuando antes huía de ellas, no quería estar con ellas, ahora sí les permitía estar ahí, ¿vale? Todo el tiempo que quisiera. E incluso, como se menciona en algún libro, como el de Harir, yo lo que hacía era, pedía incluso más de esa energía, para que se vaciara completamente, para que estuviera ahí. Y yo le decía, voy a estar aquí todo el tiempo que sea necesario. Pues no pasaron muchos días y la situación se empezó a mover. De repente aquello que parecía insalvable se empezó a salvar. Yo sin hacer absolutamente nada, algo que parecía increíble porque los vecinos estaban otra vez peleados, incluso más peleados que la otra vez, era una pasada lo que pasaba por delante de mí. Empezaron a calmarse, empezaron a hacer las paces, empezaron a decidir arreglarlo y yo alucinado, viendo cómo la situación pasaba. Y yo ahí, impasible, sintiendo, viendo cómo todo se movía y no metiéndome en nada. Los vecinos se pusieron de acuerdo y algo que parecía imposible de hacer, incluso en una situación, digámosle normal, que no pasa, lleva mucho tiempo arreglar estas cosas, ya sabéis cómo son las comunidades, pues en una semana y media, bueno, primero, apareció el constructor perfecto, ¿vale? Para la situación, increíblemente, un constructor que estaba dispuesto a hacerlo, pues sabéis cómo los constructores dicen, bueno, ya vendremos. No, 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 este constructor apareció de la nada y dijo, yo cuando hago una cosa la hago y la hago al momento. Y efectivamente, vino un constructor, se pusieron de acuerdo, había algún vecino que no quería pagar, otros dijeron, no, pues hay problema ninguno, nosotros pagamos lo que haga falta y lo de otras personas. Yo flipando. El tema es que el constructor se hizo cargo, pero claro, dices tú, bueno, será una promesa. Ninguna promesa, fue una realidad. En una semana y media estaba el tejado arreglado y bien arreglado. O sea, fue tremendo, el constructor mirando, nos mandaba fotos de cómo estaba, vídeos de lo bien que lo había arreglado, todo el mundo contento y os podéis imaginar cómo estaba yo, ¿verdad? Ya no solo por ver el tejado arreglado, sino porque se confirmó que la manera de arreglar todas estas cosas y todos esos visitantes que vienen a nuestra vida para transitar nuestras emociones es esta manera como hay que manejarlas. Y para mí fue eso uno de los mejores regalos que me ha dado la vida, ¿no? Y seguramente para ti, si lo pones en práctica, será exactamente lo mismo. Así que ya ves, esta es la manera como se arreglan estas situaciones que a veces son tan conflictivas y que se repiten en nuestra vida y que nosotros estamos huyendo de ellas. Así que si te está pasando, que seguramente que sí, porque este viaje emocional se nos repite a todos, no soy yo solo, es a todo el mundo. Y a veces son pequeñas cosas, pero a veces son grandes cosas que seguramente a ti ahora te tienen muy angustiado. Pues mi consejo es que vayas por este camino. El camino es ese. Dejar de pelear con ellas, empezar a verlas, sentarte con ellas, ver las emociones que están pasando, que te traen a ti, abrirte a sentirlas, transitarlas, dejar de luchar con esa situación y verás cómo esa situación poco a poco se irá calmando
e irá desapareciendo. Porque el mensaje viene porque nosotros lo necesitamos. Cuando nos abrimos a recibirlo de esta manera, ya no tiene ningún sentido que nos lo vengan a traer. Así funciona el viaje emocional de la conciencia, ¿no? La vida nos trae cosas para que nosotros las sintamos, abrimos a sentirlas, nos resistimos y el mensaje ya está cumplido. Y ya está. Tan sencillo y tan complicado, claro, como esto. Pues eso es lo que te quería contar. Espero que te haya gustado, que te sirva. Si tienes alguna situación parecida que ya has transitado o lo vas a poner en práctica y te da resultados, espero que me lo dejes en los comentarios, me lo cuentes y vamos todos juntos en este viaje emocional. Pues nada, os mando un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.